Muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento, cumpliendo la cita en otro espacio pedagógico dirigido a pacientes del programa de cuidados paliativos, sus familiares y público en general. Hoy en el taller Competencias y Valores del Cuidador Informal, describiremos las principales características y valores que debe construir un cuidador informal o un voluntario para la atención de los pacientes con enfermedad crónica y terminal. Nos acompaña nuestra profesional Mónica Amante, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, especialista en cuidados paliativos de la Universidad de San Buenaventura, estudiante de maestría en cuidados paliativos de la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria en España, experta en afrontamiento en duelo para profesionales sanitarios de Euronova, España, y labora como psicóloga especialista del programa de cuidados paliativos en el Instituto Colombiano del Dolor. Es docente diplomado en cuidados paliativos de la Corporación Universitaria Adventista. Muy buenas tardes, Mónica. Agradecemos que compartas tu experiencia y conocimientos con todos nosotros. Bienvenida. Andrea, muy buenas tardes. ¿Me están escuchando bien? Espero que sí. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir con quienes están conectados en esta jornada del día de hoy y los que en futuro se nos van a conectar a esta presentación, porque cada uno de estos espacios nos quedan grabados, guardados para poder seguirlos compartiendo y verlos en otros momentos y compartirlos también con otras personas que están sumergidas en este proceso del cuidado. Entonces, como decía Andrea, vamos a trabajar hoy, el día de hoy, pues como cuáles son esas principales características y valores de los cuidadores informales, tratando de diferenciar un poquito el cuidador informal y ese voluntario, y cómo vamos a desarrollar pues como esa atención para cada uno de nuestros pacientes que cursan esas enfermedades crónicas y terminales. Iniciamos con esta frase que dice: en la acción de sanar está la acción de cuidar, y esto ya es parte de la mejoría. André, no sé si están pasando las diapositivas. No estoy viendo que estén pasando en la pantalla. ¿Me confirmas por favor si están pasando? Yo las estoy pasando. Moni, no. Bueno, dame un segundo, venga, organicemos primero esto para que nos quede. Ahí me están viendo pantalla. Sí, ahí se ve la pantalla. Se ve la pantalla. Bueno, voy a volver a... Ahí sí, listo. Bueno, vamos a ver entonces si ahí sí nos comienza a pasar. Bueno, entonces, frase fundamental en el cuidado y en el acompañamiento a los cuidados: si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; y si no puedes aliviar, consuela. Y es uno de los objetivos centrales del cuidado, ¿cierto? A veces tenemos muchos deseos de hacer muchas cosas, de poder aliviar mucho sufrimiento, muchos dolores, mucha situación, y a veces se nos salen de las manos. Pero cuando no podemos curar, simplemente nos enfocamos en tratar de aliviar a través de ese consuelo, ¿cierto? Ese consuelo que es poder escuchar a ese otro frente a esas necesidades y poder brindarle por lo menos un encuadre frente a la situación y esa vivencia que está teniendo, y a través de eso que está viviendo y que está presentando, pues nosotros enfocarnos en poder brindarle lo mejor de nuestra compañía. Yo quiero comenzar como con esta reflexión y con este ejercicio, esta autoevaluación, ¿cierto? Que yo la llamo identificando mi razón, especialmente para quienes somos cuidadores. La primera es preguntarnos de una u otra forma a quién estoy brindando el cuidado, ¿cierto? Yo que estoy aquí haciendo cuidado, que estoy haciendo acompañamiento de un paciente, ¿a quién se lo estoy brindando? ¿A un padre, a una madre, a un hermano, a un hijo, a un vecino, a un amigo, a alguien de mi comunidad, a alguien de mi entorno social? ¿Quién es esa persona a la que yo le estoy brindando ese acompañamiento y ese apoyo? 2, ¿por qué soy yo la persona elegida para cuidar a esta persona? ¿Por qué se toma la decisión de que sea yo quien esté en este rol de cuidar, que es un rol supremamente fundamental e importante? Ya lo vamos a mirar.
3, ¿cómo está conformada mi red de cuidado? Mi red de cuidado entonces va a implicar que otras, pero no me está pasando la presentación. No sé qué está pasando. Yo creo que voy a tener que mostrarla desde acá. Listo, porque no me está pasando la presentación cuando la comparto en pantalla. Ahora sí la están viendo. ¿Por qué soy yo la persona elegida para cuidar? Como les decía, 3, ¿cómo está conformada mi red de cuidado? ¿Qué otras personas están para cuidarme también a mí? ¿De qué otra manera me estoy cuidando? Si yo, por ejemplo, tengo mis tratamientos médicos, si tengo mis espacios de descanso, en ese aspecto, ¿quién es la persona que me está reemplazando en los casos de necesidad, en los casos en que yo necesito mis espacios de descanso? ¿Y qué es lo que más me motiva a ser cuidador? Estas 5 preguntas considero que son esenciales y fundamentales cada que nosotros nos estamos enfrentando a tomar esta decisión de asumir el cuidado y el acompañamiento de otros. Ese es un ejercicio que nos va a permitir por lo menos evaluarnos e identificar esas razones por las cuales estamos elegidos para poder brindar ese acompañamiento. Entonces nos encontramos que los voluntarios y los cuidadores informales, a pesar de que de una u otra forma lo hacen sin ningún tipo de retribución económica, no tienen una remuneración, encontramos la claridad de que el voluntario, ¿cierto? Cuando hay grupos, entidades formadas, organizadas desde los voluntariados y que hoy vemos algunos muy estructurados, muy consolidados, se nos convierte como en un estilo de vida, ¿cierto? Donde yo soy muy consciente de quién soy como persona, pero libremente tomo una decisión voluntaria, tomo una decisión libre, tomo una decisión de forma autónoma para poder participar de una comunidad o de un grupo que brinde un servicio voluntario a otros, ¿cierto? Entonces es una tarea que por más voluntaria que sea, que yo diga, listo, yo quiero ser voluntaria, me voy a unir a este grupo de voluntariado, sé que no voy a tener una retribución económica, pero como voluntaria yo voy a contar con este tiempo mío que se lo voy a dedicar, se lo voy a destinar a participar en una sociedad en distintas actividades sociales. Es mi tiempo y yo asumo una serie de responsabilidades y de compromisos. El hecho de que sea voluntario no significa que no tenga responsabilidad. Al contrario, tengo suficiente responsabilidad y compromiso para asumir ese rol que se me ha indicado. Entonces hoy encontramos distintos grupos organizados. Ya incluso encontramos a nivel de no solo del sector salud, sino a nivel del cuidado de mascotas. Miren que muchas veces buscamos voluntarios que nos acompañen y nos ayuden en el cuidado de mascotas. Entonces, son estructuras muy organizadas que de una u otra manera permiten que tengamos una acción social con toda la responsabilidad. El cuidador informal es aquella persona, ¿cierto?, que va a prestar el servicio de un cuidado en una atención en salud, pero es específicamente aquellas personas que necesitan de cuidados porque dependen, ¿cierto?, de otros. Generalmente hacen parte pues como del mismo núcleo familiar o tendrían que ser muy vecinos, muy conocidos, muy cercanos para poder dedicarme como un cuidador informal. Entonces el cuidador informal es como la red inmediata que tiene el paciente, no recibe ninguna retribución, generalmente es dentro de ese mismo núcleo familiar donde se está construyendo la posibilidad de brindar ese acompañamiento a las personas que van dependiendo de los cuidados. En algunos estudios, ¿cierto?, se ha desarrollado que la mayoría de los casos, la única fuente de ayuda que tienen los pacientes, generalmente como el 80% de los casos, la ayuda que reciben los pacientes se
genera a través de los cuidadores informales, es decir, de alguien de ese mismo grupo familiar, llámese el hijo, llámese la hija, llámese el esposo. Hemos encontrado nietos en el cuidado de abuelos específicamente, llámese vecino, que también hemos encontrado situaciones de personas solas, pero que terminan siendo los vecinos quienes están brindando esta fuente de ayuda. Entonces, en la mayoría de los casos, el cuidador informal hace parte de ese núcleo interno. ¿Por qué hace parte? Pues porque hay diversos factores, como por ejemplo, no se cuentan con los recursos socioeconómicos para costear el pago de un cuidador formal. El cuidador formal es el que está preparado, es el auxiliar, es el que se ha venido preparando desde unas instancias pues educativas y prácticas en el desarrollo de las actividades de cuidado, pero este sí va a requerir como un compromiso mayor, unas implicaciones económicas, va a tener una retribución. Entonces, generalmente, como no se cuentan con las condiciones socioeconómicas para pagar a alguien el cuidado de nuestros pacientes dependientes dentro del mismo grupo familiar, pues nosotros hacemos la organización de los cuidados y se elige a alguien de forma pues casi que dedocráticamente para que quede pendiente de esas atenciones y necesidades que pueda estar presentando el paciente. Los cuidadores informales también, como nos lo muestran algunos estudios, tradicionalmente dicen que es como recae principalmente como en el rol de la mujer. Entonces aquí nos encontramos situaciones en donde este rol de la mujer puede ser la esposa. Nos encontramos muchas condiciones y situaciones en donde es la esposa quien está al cuidado de ese padre o quien está de ese esposo o quien está al cuidado de esos hijos y termina siendo esa cuidadora principal. En otros aspectos hay una tendencia también que el cuidador informal, por ejemplo, en el caso del cuidado de los padres, cuando todavía viven, se convierte el cuidador informal como en la mujer soltera de la casa que no tiene hijos, que no se desarrolló en otras áreas académicas posiblemente y que termina asumiendo este rol de estar brindando este acompañamiento en los padres. Y muchas veces vemos que eso pasa como en diversas generaciones, cuando los padres fallecen y esta mujer soltera sin hijos principalmente, o que no tenía provisiones económicas, que no laboraba, que se quedó al cuidado de los papás, cuando los hermanos o cuando los sobrinos, cuando otros o cuando tíos comienzan a generarse deterioro en los componentes de salud, es esta mujer la que se le termina derivando, casi que imponiendo el rol de cuidado, porque se asume dentro de la sociedad que es la que menos compromisos tiene y que puede disponer de todo su tiempo. Eso es una tradición cultural, eso es algo muy cultural, que puede disponer de su tiempo para el cuidado, obviamente, de los pacientes. Entonces, frente a estos elementos, empezamos a mirar que las familias comienzan a hacer una organización y toda una serie de cambios dentro de esos mismos núcleos familiares, y muchas veces nos encontramos con muchas de nuestras cuidadoras sobrecargadas, sin tener reemplazos, sin tener capacidad de que nadie los pueda estar relevando en esa función de los cuidados, porque la sociedad termina asumiendo que esta persona es la única competente para desarrollar esa actividad. La importancia de un cuidador, y especialmente esos cuidadores informales, que ya lo tenemos como más claro, que salen como del mismo núcleo familiar. Entonces, la importancia de los cuidadores en la familia siguen teniendo un papel muy relevante en todos los procesos de cuidado, ¿cierto? Porque elegimos que sea alguien de la familia, socialmente elegimos que sea alguien de la familia, porque de una u otra manera es la que va a permitir que el paciente que depende de un acompañamiento se mantenga en su contexto, que el paciente se mantenga dentro de lo posible en el domicilio. Entonces nos encontramos el cuidado de una hija a su papá, que es un adulto mayor con dependencia de cuidados.
Entonces nos encontramos esta hija que se retira de su entorno laboral, que se retira de su propia vivienda y se traslada a la vivienda de sus padres para poder brindarles el acompañamiento. O sea, hace como una serie de renuncias significativas de su propio proceso de vida para poder brindar en lo posible el mayor bienestar a este padre o a esta madre que están necesitando el cuidado. Entonces, no deja de ser para nosotros supremamente importante conocer y reconocer que ese cuidador también tiene una historia, que ese cuidador también tiene unos procesos independientes, que también tiene unos proyectos, que también tiene unos sueños, pero que muchas veces los detiene por estar en función de brindar ese acompañamiento a los pacientes. Y la mayoría de ellos evitando quizás la posibilidad de que estos adultos mayores sean trasladados a otras instituciones de cuidado. La finalidad del cuidado, quien asume el rol de cuidador, la finalidad de ese cuidado debe estar fundamentado en varios aspectos. Uno es que debemos de tener claridad que hay unas necesidades reales para el paciente, que en ciertos momentos nosotros a veces también asumimos una actitud sobreprotectora y tendemos a minimizar mucho a los pacientes y los terminamos limitando antes de tiempo. Entonces, deben expresarse unas necesidades reales, ¿cierto? Como por ejemplo, que el paciente todavía se bañe solo, que pueda comer solo, que pueda desplazarse con autonomía, así no sea muy rápido su marcha, pero que pueda tener cierta funcionalidad. Entonces, cuando esas necesidades se van presentando, ¿cierto? O esos elementos se van presentando, pero vamos viendo el deterioro en la condición de esa calidad de vida, que entonces el paciente ya puede que se bañe solo, pero necesita supervisión de nosotros. Puede que se logre vestir algunas partes, pero necesita más el apoyo de nosotros. Puede que con los alimentos a veces se le dificulte comer adecuadamente y necesite el apoyo de nosotros. Puede que para el desplazamiento ya veamos nosotros que hay más vulnerabilidad. Entonces, primero tenemos que identificar cuáles son esas necesidades para entrar a asumir ese rol de cuidado. Segundo, que quien sea el proveedor, es decir, que quien asuma el rol de cuidado, ese hijo, esa esposa, ese familiar, esté capacitado para darlo. Cuando decimos que esté capacitado, no necesariamente significa que esté entrenado. Claro, cuando estamos en un equipo de cuidados paliativos, miren que nosotros siempre derivamos la consulta con la enfermera jefe, porque la enfermera jefe, de una manera muy bonita, nos entrena en la anticipación de estos cuidados, y es una tarea esencial. Esa anticipación es fundamental. Pero no solo es en esa capacitación desde la parte funcional, sino también que tenga la intención de querer hacerlo de la mejor manera, de dejarse guiar por cada uno de los especialistas que vamos dando las recomendaciones. Entonces es muy importante que ese cuidador quiera asumir el rol de cuidado. Desafortunadamente en la cultura a veces nos encontramos no tanto por el querer, sino porque voluntariamente obligado, valga la expresión, le tocó. Entonces es una diferencia muy significativa porque nos encontramos grupos familiares enormes cuando decimos, como la frase que nos dicen las abuelas, un papá es capaz de criar 10 hijos, pero 10 hijos no son capaces de levantar y de sostener a un papá. Entonces aquí nos encontramos en algunos aspectos ese tipo de roles donde no es que lo quiera, sino que me tocó porque no hay nadie más dispuesto a sacrificar sus espacios, a sacrificar sus tiempos para brindar el acompañamiento. Y lo otro esencial de la finalidad del cuidado es que sean los momentos oportunos, ¿cierto? Por lo que les decía ahorita, a veces nuestra cultura tiende a ser muy sobreprotectora y en esa sobreprotectora comenzamos a limitar mucho los pacientes desde un comienzo
queremos que nos cuesta a veces como que tengan como todavía esa autonomía, o a veces en el afán de querer hacer todas las cosas rápido, entonces terminamos limitando la funcionalidad del paciente por nosotros tener las cosas organizaditas desde un comienzo. Entonces son elementos que son fundamentales poder tener en cuenta como finalidades del cuidado. También hay otro elemento. Me gusta mucho cuando casi siempre en todas las presentaciones les expongo este triángulo, ¿cierto? Del cuidado, esta triada del cuidado, que es esa relación tan bonita entre el paciente, el cuidador y el profesional asistencial, que si estamos viendo nosotros, pues las flechitas siempre están rodeadas alrededor de la empatía, esa capacidad de ponerme en ese lugar del otro. Entonces, entre el profesional asistencial en esa relación con el paciente, es saber qué decir, ¿cierto? Qué decirle al paciente, cómo decírselo, cómo darle a entender, cómo expresarle, cómo darle a conocer cómo va siendo de cambiante la enfermedad, pero en esa relación entre el paciente y el cuidador es entender cómo van comprendiendo esa información de todos esos cambios, cómo nos vamos adhiriendo todas esas sugerencias de los tratamientos, cómo va siendo cambiante todo este curso y cómo lo van comprendiendo y lo van asimilando. Pero algo muy importante que es esencial dentro de esa triada es cómo saber escuchar las necesidades del cuidador. Miren ese rol tan importante del cuidador, porque muchas veces los mismos pacientes nos ocultan la verdad y para nosotros es fundamental tener muy buena información y muy buena claridad, y muchas veces es el cuidador el que nos pone en el contexto real de la condición clínica del paciente. Yo siempre voy encontrando cada vez más elementos relacionados con este cuidado, entonces nos apoyamos de la ciencia, nos apoyamos de una relación de confianza, nos apoyamos de una relación de una comunicación constante y permanente, nos apoyamos de una relación en coherencia, ¿cierto? De lo que es nuestro sentir, nuestro hacer, ¿cierto? Cómo estamos integrando a esas actividades, en darle continuidad a todos los procesos de tratamiento, en un trato cordial, en un trato amable y sobre todo en un tema desde la compasión. Entonces, aquí el cuidador nos va a ejercer esa función esencial, esa función primaria, esa parte fundamental de los cuidados, y tienen un rol completamente relevante. No se nos puede olvidar que esos cuidadores son los que a veces tenemos que cuidar más, porque es de una u otra manera quien nos va a garantizar la estabilidad de nuestros pacientes. Cuando nos estamos enfrentando, ¿cierto?, a la enfermedad y tenemos que hacer un montón de adaptaciones a la enfermedad, entonces como cuidador también tenemos que aprender a reconocer que el paciente se nos está enfrentando a muchos cambios, ¿cierto? Son muchos los problemas, especialmente si nos damos cuenta que la enfermedad está en un curso de terminalidad, y eso termina afectando directa o indirectamente no solo al paciente, sino a todos quienes están alrededor. Entonces no es solo uno decir es que el diagnóstico es muy duro, las cirugías a las que se ha sometido son muy duras, es que las hospitalizaciones son muy complejas y difíciles, es que los tratamientos que le están suministrando son muy agresivos, es que está teniendo muchos cambios, es que el dolor es algo que nosotros no toleramos, es que nos da mucho miedo, es que lo vemos con mucha angustia, es que lo vemos con disminución o pérdida de la autonomía. Cada uno de estos elementos y muchos más que se presentan en el rol del cuidado, todos los días nos estamos enfrentando con esto, porque va siendo una condición completamente cambiante. Todos los días nos estamos enfrentando a efectivamente los cambios dentro del entorno, y todos estos cambios, no solo al paciente, sino como cuidadores, también nos produce un tema de estrés. Un tema de estrés que lo manejamos a largo, corto o mediano plazo. ¿Y qué es lo que más nos estresa? La cercanía de la muerte, ¿cierto? Que eso aumenta obviamente la angustia. Entonces, dentro del proceso de la adaptación a la enfermedad avanzada,
reconocer que dentro del curso de los diagnósticos, dentro del pronóstico, dentro de la misma enfermedad como tal, vamos a estar inmersos en unas situaciones muy cambiantes. Yo siempre les digo, vamos a tener unos días buenos, unos días regulares, unos días que no son tan buenos y unos días que van a ser bastante difíciles, y eso va siendo parte del proceso de nivel consciente en lo cual nos tenemos que enfocar dentro de ese rol de cuidados para irnos preparando. También nos encontramos en el proceso de ajuste y adaptación con pacientes que asumen una posición muy optimista, claro, pero el optimismo, y es una pregunta, ¿cierto? Porque nos dicen, pero él está unos días bien y ¿por qué otros días no está tan bien? Porque es que el optimismo del paciente, cuando estamos en el ajuste y adaptación a la enfermedad, el optimismo para el paciente está en función del alivio y del control de los síntomas. Paciente que tenga síntomas controlados va a estar en una actitud tranquila, de disfrute, así esté muy cercana a la muerte. Pero mientras tenga control de todos los síntomas, mientras el dolor esté moduladito, mientras las náuseas, el vómito, mientras la obstrucción intestinal, todo esté niveladito, esté muy controlado, la dificultad respiratoria esté muy nivelada, nos va a dar como un entorno como de tranquilidad, como de serenidad en ese proceso. ¿Cuándo nos surge el pesimismo? El pesimismo nos va a surgir en el momento en el que nos va a aparecer toda esa sintomatología como sin control, ¿cierto? Una o dos síntomas. Y esos elementos automáticamente nos están afectando la parte del estado de ánimo y nos pueden llevar a la depresión. Entonces, este también es otro estresor cuando el cuidador ve que su paciente entra en un tono de pesimismo, cuando ve que no se puede modular el dolor, cuando está siendo difícil controlar esa disnea, cuando no nos quieren comer. Eso genera unos estresores también para ese cuidador porque siente como si el trabajo que estuviera haciendo no estuviera siendo suficiente. Y tenemos que entender que todos los días nos vamos encontrando a situaciones completamente cambiantes. Entonces, ¿qué surge? Generalmente surge el mecanismo de la negación, ¿cierto? Y el mecanismo de la negación es una estrategia de defensa, es una manera de nosotros asumir como una estrategia a estar a la defensiva como parte del reconocimiento del paciente a la cercanía de la muerte. Pero también es entender y comprender como cuidadores que entre más cercana sea la muerte para el paciente, él va a ser más consciente de la misma. No entrar en la misma angustia, ¿cierto? No entrar en el mismo desespero. No es fácil, uno no se prepara para ver morir a su ser querido, pero uno sí se prepara para darse cuenta del que el proceso de la muerte es algo que va a suceder y algo que se nos va a presentar. En esta esencia del cuidar y como en estas cualidades específicas de los cuidadores, quiero traerles y compartirles el texto de Esencia del Cuidar, las 7 tesis de Frances Torralba, donde nos dice que concibe el cuidar como una actividad fundante y fundamental del ser humano, no solo esencial en el orden teórico, sino absolutamente necesario para su subsistencia y desarrollo. ¿Qué nos quiere decir acá Frances Torralba? Nos dice el ser humano desde su nacimiento, desde su concepción, pasado por su nacimiento, en el transcurso de la vida, de 10, 15, 20, 50, 60, 70 años, en la vejez, vamos a ser siempre frágiles, independientemente de las fortalezas que tengamos cada uno. Entonces, va a depender de nosotros como cuidadores en aprender a reconocer esa fragilidad. Entonces, aquí nos comparte como varios elementos alrededor de lo que significa esa hermosa expresión de poder ser cuidadores y poder entender cómo desarrollar el cuidado para los otros.
Entonces, Frances Torralba nos dice en su primera tesis que el cuidar es velar por la autonomía del otro. Entonces nos dice textualmente, cuando uno se dispone a cuidar correctamente del otro, trata de hacer todo lo posible para que ese otro pueda vivir y expresarse conforme a su ley, aunque esta ley no coincida necesariamente con la del cuidador. Entonces nos encontramos, incluso ya encontramos grupos familiares que tienen distintos credos religiosos. Entonces el cuidador tiene una creencia religiosa, el paciente tiene otra. Nos encontramos características de personalidad, entonces pacientes completamente psicorrígidos y cuidadores demasiado flexibles, o al contrario, pacientes demasiado flexibles, que a veces nos cuesta un poquito el tema de la adherencia, y cuidadores completamente psicorrígidos. Y aquí es entender que dentro de toda esa fragilidad nos vamos a enfrentar a muchos retos, y el principal reto es entender que no siempre tenemos que encajar todas las piezas en el mismo lugar. Pero dentro de ese encaje es muy importante que a veces como cuidadores, y esto lo voy a estar reforzando mucho, no asumir el rol de generar en el paciente, tenerlo en un rol pasivo ni neutro. Lo importante es que así esté muy desprovisto de fragilidad y de vulnerabilidad del paciente, es decir, así no pueda hacer cosas por él mismo, siempre vamos a reconocerle esa capacidad de autonomía, siempre vamos a reconocerlo y tenerlo en cuenta frente a todas las necesidades que pueda tener. Miren, tan sencillo como poderle preguntar, así no tenga el apetito más desbordado, es poderle preguntar, ¿hoy qué te provocaría? ¿Cierto? A veces nosotros asumimos un rol de imponer, porque es lo que yo digo, porque es lo que yo pienso, porque es de esta manera, porque tiene que ser así. Y nosotros terminamos imponiendo en el cuidado nuestras propias necesidades. Ay, es que tengo que dejarlo bañado a las 7 de la mañana. Y se nos convierte en una ley. Y si no se convierte, y si no se puede desarrollar, eso nos empieza a generar mucha más tensión. Entonces es poder entender que el paciente también tendrá una decisión de decir, no me quiero bañar a las 7 porque está haciendo demasiado frío, esperemos hasta las 10, que esté más calientito el día, o simplemente hoy no me quiero bañar. Y es una decisión consciente dentro de un rol activo que está teniendo el paciente, que puede que yo no esté de acuerdo, pero ahí tenemos que empezar nosotros a jugar con esa capacidad de entender que somos dos seres distintos, ¿cierto? Y en esa manera de ser distintos tenemos necesidades distintas. Miren, hay algo muy lindo que nos decía uno de nuestros profes, es que cuando yo estoy cuidando, yo tengo que ser consciente, incluso cuando somos especialistas que estamos acompañando a los pacientes, no es lo mismo lo que yo estoy sintiendo, que me siento bien, que me siento con autonomía, que soy capaz de hacer un montón de cosas, a cuando el otro, que ya no puede hacer tantas cosas, tiene que asumir un rol específico dentro de un montón de limitaciones. Y eso es lo primero que tenemos que entender, que no estamos en igualdad de condiciones. Y mientras más logremos generar autonomía del otro, va a ser mucho más positivo y favorable ese proceso de entender que no tenemos que encajar, pero que el otro me va a permitir poder desarrollar las acciones del cuidado alrededor de sus necesidades, que son distintas a las necesidades mías. Entonces esto nos lleva a esa segunda tesis donde nos dice cuidar es velar por la circunstancia del otro. Aquí miramos una imagen de un muñequito en un zapato, ¿cierto? ¿Qué tan fácil es ponernos en el zapato del otro? La circunstancia no es un elemento accidental en la configuración de la persona, sino un factor determinante para comprender por qué actúa como actúa. ¿Es que se queja mucho? Sí. Puede que haya una queja sobredimensionada, pero también es entender que está aumentando, que está agudizando esa queja.
De hecho, yo les pongo a hacer el ejercicio a veces en consulta a los cuidadores y le digo, ¿tú cuánto calzas? Entonces me dicen 37. Listo. Te vas a colocar un zapato talla 35, ¿cierto? ¿Cómo se siente tu pie? Incómodo, maluco, no, imposible, no me va a entrar el pie, no, yo no voy a ser capaz de caminar con ese zapato. Entonces, eso nos pasa cuando nosotros no logramos entender y siempre terminamos criticando y cuestionando las actitudes que está teniendo el otro. Recuerden en la diapositiva que veíamos en la adaptación a la enfermedad, que tenemos todos los días situaciones muy cambiantes, dolor, síntomas, malestares, cirugías, diagnósticos, hospitalizaciones, amanecí bien, regular, cada vez peor. Están teniendo un día a día completamente muy cambiante y a veces tantos cambios en unos periodos de tiempo muy cortos hacen que esas personalidades se exacerben. Entonces el que es impaciente con toda seguridad se va a impacientar más. El que es muy irritable, muy irascible, posiblemente la agudización de sus síntomas va a hacer que esté mucho más irritable. Pero entender que no solo está siendo la enfermedad como tal, sino que también la relación que yo estoy teniendo con él. Muchas veces nos encontramos pacientes que se sienten abandonados por el resto del núcleo familiar. Muchas veces nos encontramos con situaciones en donde las familias no están tan presentes, o donde la preocupación del paciente está centrada en que ya no es el proveedor y no nos está generando la economía para el hogar y está muy preocupado por ese cuidador, porque ese cuidador está solito y si esa persona fallece, si el paciente fallece, ¿con quién se va a quedar ese cuidador? Y terminan angustiados por esas situaciones. Entonces, ponerse en el lugar del paciente frente a todas las cosas que está atravesando es el reto que tenemos que asumir cuando estamos velando por las circunstancias del otro. Cuidar es resolver el cuerpo de necesidades del otro. Entonces nos dice, solo es posible resolver el cuerpo de necesidades del otro si se dan dos premisas. La primera es la capacidad de escucha o recepción, ¿cierto? De a quien estoy cuidando. Y la segunda es la competencia profesional para resolver dichas necesidades. A veces a los pacientes les cuesta expresarnos lo que realmente necesitan porque asumen el rol pasivo. Cuando tienen el rol activo es muy rico porque se hacen muy participativos, entonces terminan tomando decisiones muy importantes. Pero miren, aquí toco a profundidad el tema de lo que son las voluntades anticipadas. Y no nos gusta tocar esos temas de qué pasaría si te pones en una condición más frágil, qué pasaría si nos estamos exponiendo a una condición de mayor deterioro. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que te cuidáramos? Para ti sería importante que hiciéramos medidas heroicas para tratar de mantenerte con vida, o tú sientes que la condición física está generando la posibilidad de que tú puedas decir, no hagan maniobras heroicas conmigo, no quiero morir en el hospital, yo quiero morir en mi casa, yo quiero tener una muerte tranquila, quiero estar rodeado de mis familiares. Cuando nosotros vamos empezando a explorar cada uno de esos elementos con los pacientes, ellos van encontrando que comienzan a tener un sentido de realidad, y ese sentido de realidad les refuerza mucho más su capacidad para tomar las decisiones, pero muchas veces se encuentran con la barrera de que en los mismos grupos familiares o con los mismos cuidadores le ponemos el freno. No, no me hables de eso, no me hables, no me vayas a hablar de qué decisiones quieres tomar, no me vayas a hablar de que no te lleve al hospital, no me vayas a hablar de que te vas a morir, porque le tenemos miedo. Y esos miedos son la primera cortina que tenemos que empezar a desmontar, porque no nos va a permitir entender que el cuerpo con la enfermedad va cambiando y que con esos cambios vamos teniendo unos deterioros significativos. Entonces, cuidar es preocuparse y ocuparse del otro. También está en función de lo que les decía anteriormente, de cómo vamos a generar nosotros en el acto de cuidar el poder anticiparnos.
O sea, siéntense ustedes como cuidadores un ratico y evalúen y digan, ¿y si se me complica? ¿Cierto? Es que va a ser difícil que lo entienda fulanito, que lo entienda peranito. Y si me toca llevarlo al hospital, y si hay que entubarlo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Entonces, frente a esos elementos, cuando yo me voy anticipando a lo que va a ser la realidad, que la muerte va a llegar en cualquier momento, no sabemos si la muerte llega por la misma enfermedad. Recuerden que la muerte es lo más seguro y puede que la muerte nos llegue por cualquier otro signo o cualquier otro síntoma distinto. O sea, hasta en un traslado a una cita médica, el taxi en el que vamos se puede chocar con un camión y terminamos perdiendo la vida. No tenía nada que ver con la enfermedad, fue un accidente automovilístico. La muerte es lo más certero que nosotros tenemos, ¿cierto? No quisiéramos que pasara de esta manera traumática, pero la enfermedad como tal, y sobre todo la enfermedad cuando va entrando en este deterioro y en este declive, sí nos va permitiendo como cuidadores podernos anticipar qué va a pasar en función de esto. Y cuando yo tengo involucrado al paciente, ¿tú qué quieres? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que te cuidara? ¿Qué hiciéramos? Si necesitas que yo te bañe porque ya va a llegar un momento en el que no te puedas bañar, ¿cómo te gustaría que te bañara? ¿Cierto? Es poder conversar de todos estos elementos, previniendo un poco el futuro de lo que pueda ocurrir. Entonces es muy importante escuchar la necesidad del paciente y es muy importante también dejarnos entrenar de los profesionales en función de esas situaciones tan importantes del cuidado. Cuidar es preservar la identidad del otro, es otra de las premisas fundamentales cuando nos dice todo paciente, todo enfermo es sujeto de derecho. Hay que dotarle toda su dignidad, independientemente de la patología reduccionista que tenga en sus capacidades. Por ejemplo, pacientes con Alzheimer, que nosotros escuchamos mucho, mi mamá ya no es la misma, mi mamá cambió, esa no es mi mamá no está ahí. Nos dicen, mi mamá no está ahí. Claro, la enfermedad ha hecho que la mente de la mamá tenga muchos cambios, que esa mamá en algunos momentos no nos reconozca o que quizás nos confunde con la vecina, nos confunde con su propia mamá, nos confunde con una hermana que nos está cuidando, pero a nosotros quienes estamos brindando el cuidado, el acompañamiento y sobre todo cuando es nuestro familiar, no se nos puede olvidar quién ha sido esa persona en todo su proceso de vida. No se nos puede olvidar. Entonces vamos a tratar con respeto, vamos a tratar con dignidad. Miren, es tan bonito y tan lindo cuando uno le puede decir al paciente, me das permiso, ¿cierto? Te siento que las manitos están muy frías, me das permiso, te voy a acobijar, te voy a colocar la mantica. Bueno, dame permiso porque voy a hacerte el cambio del pañal, ¿cierto? Entonces voy a hacerte el aseo en tus partes síntomas, te voy a limpiar para que estés más cómodo y para que estés mejor. No nos pasemos en vano eso, no nos pasemos en vano. Es que es un cuerpo lleno de fragilidad que muchas veces ni siquiera va a poder elegir porque ni siquiera va a poder comunicar sus necesidades, pero a nosotros no se nos puede olvidar quién ha sido esa persona durante todo su proceso de vida. Entonces, preservar esta identidad del otro, lo que nosotros consolidamos de esa persona en el transcurso de la vida, es fundamental. La práctica de cuidar exige el autocuidado. Esto es muy lindo y ustedes como cuidadores no se les puede olvidar que ustedes son el eje fundamental y la parte fundamental del autocuidado es la condición de posibilidad de cuidar al otro. Si tú no te cuidas correctamente, no vas a tener herramientas ni elementos para poder cuidar. Miren, cuando hay que descansar, se descansa. Cuando nos desconectamos, nos desconectamos. Cuando delegamos, delegamos. Cuando podemos entregar el cuidado a otro, porque yo simplemente me voy a desconectar a hacer otras cosas, hagámoslo con completa tranquilidad. Entonces,
ese acompañamiento, ese poder soltar con serenidad y tranquilidad nos va a llevar a que nosotros incluso tengamos mucha más recarga de nosotros mismos, ¿cierto? Y disfrutar esa tarea cuando retornemos a esa práctica del cuidado del otro. Entonces, siempre vamos a estar, siempre miren que nosotros en las consultas les estamos preguntando, ¿quién te reemplaza? ¿Cierto? ¿Qué otros roles estás asumiendo? Miren, hemos tenido una mamá que cuida a su esposo con un diagnóstico de un Alzheimer, pero adicional vive con su hija trabaja, vive con el yerno trabaja, tienen una nietecita y la nietecita tienen que asumir el rol de cuidado de la nieta, estar pendientes de la entrada y de la salida del colegio y por la tarde la niña está en la casa y hay que acompañarla a hacer las tareas. Pero adicionalmente, porque los papás trabajan, pero adicionalmente hay otro hijo que es separado y que tiene 2 niños que se los llevan los fines de semana a los abuelos, porque este hijo termina haciendo otras actividades. Esta mamá, esta abuela, esta cuidadora está sobrecargada y no puede soltar ninguno de los roles porque es la única que está, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos toca hacer? En esa estructura, buscar las herramientas para que ella pueda tener sus espacios de descanso. ¿Qué disfruta? La Eucaristía. ¿Qué disfruta? Salir a hacer los mandados de la casa. Le encanta ir a hacer las diligencias y los trámites médicos, porque ahí entonces los hijos dicen, va a cuidar al papá esta persona, ¿cierto? Y lo haces en la mañana cuando la niña está en el colegio para que ella se pueda tomar y disfruta, porque ve gente, conversa, ¿cierto? Es alrededor del cuidado, pero son cosas que a ella le permiten poder generar esa percepción de yo me estoy cuidando a mí misma. Entonces, ojo que el cuidar al otro y el autocuidado hace parte de una responsabilidad. ¿De quién? Del cuidador. Es muy importante buscar ese equilibrio físico, emocional, espiritual, esa salud mental de ese cuidador que es fundamental en ese cuidado. La práctica de cuidar se fundamenta en la vulnerabilidad, como lo decíamos inicialmente, o sea, somos tan frágiles desde que nacemos, somos tan vulnerables desde que nacemos, que cualquiera de nosotros no necesitamos estar en la vejez para darnos cuenta de lo vulnerables que somos como seres humanos. Entonces, entender que lo que está viviendo mi paciente hoy lo puedo tener yo el día de mañana, ¿cierto? ¿Cómo voy a querer que me cuiden? ¿Qué cosas voy a hacer para que a mí también me cuiden y para que me provean, ¿cierto? De esos cuidados. ¿Qué tan consciente soy de que lo que yo estoy haciendo por el otro, ay, es porque yo también lo quisiera para mí? Miren qué tan bonito es eso, ¿cierto? De poder tener esa capacidad de dar, pero también poder tener esa capacidad en otro momento de poder recibir. Y la parte fundamental del cuidado es siempre saber ponerme en el lugar, en tu lugar como paciente. Claro, le decimos al paciente, ponte en mi lugar y eso lo tenemos que hablar, ¿cierto? Muchas veces tenemos pacientes difíciles, muy renuentes, muy complejos. Entonces, siempre en ese trato del cuidado del uno por el otro siempre vamos a saber ponernos en ese lugar del otro. Como resumen, entonces, el escrupuloso respeto de la autonomía del otro, eso tiene que ser algo fundamental en el cuidado. El conocimiento y la comprensión de las circunstancias del otro, lo que está viviendo frente a sus síntomas, el analizar cuáles necesidades son tan prioritarias y en qué estoy sobreprotegiendo y en qué no necesito sobreproteger y poderle delegar responsabilidad también a ese paciente cuando está con su capacidad. El respeto por la identidad del sujeto de cuidado, el autocuidado como garantía de un cuidado correcto y la vinculación empática con la vulnerabilidad del otro se convierten en esas cualidades importantes y fundamentales de quienes ejercen el cuidado. ¿Listo? Bueno, terminamos por el día de hoy esta presentación. Espero que haya sido para ustedes de su agrado y espero que la podamos compartir, saquemos mucho provecho en esta tarea tan bonita y en esta responsabilidad tan bonita que tienen ustedes de cuidar.